Conversamos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y nos daba el punto de vista de los empresarios, representando a 65 organizaciones y asociaciones del sector público, quienes estuvieron ahí presentando este documento firmado ante el presidente de la República con los trabajadores y representantes sindicales, teniendo al gobierno como testigo. Esto nos decía el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón. Encantado, Pepe, muy buenas tardes. Y sí, efectivamente lo hicimos ahora en un acuerdo entre las partes, es decir, los trabajadores, los empresarios y el gobierno, generando política pública que promueva esta inversión para proteger el patrimonio de las familias. ¿Servirá de algo? ¿No quedará en buenas promesas y mejores deseos del presidente? Te hago la pregunta porque me entero que la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, ha decidido no suscribir el acuerdo. Y bueno, lo hemos suscrito en el Consejo Coordinador Empresarial y todos los organismos excepto la Coparmex, con el objeto de establecer una mesa de trabajo en el Comité Nacional de Productividad, que vayamos enriqueciendo las medidas que hoy se han anunciado. Es decir, generar más medidas de una manera creativa, donde el gobierno genere política pública, incentivos, que sea atractiva la inversión. Y ya en este acuerdo, en lo que firmamos hoy, ya tenemos una serie de acciones acordadas que son substancia para seguir construyendo. El decreto de repatriación de capitales con certeza jurídica saldrá pronto, es un acuerdo fruto de estas conversaciones que nos generará, esperemos, cerca de 10,000 millones de dólares que estimamos que puedan venir con esta atracción por parte del gobierno federal, y que además estamos acordando llevar a cabo un programa específico de garantías por fondos de INADEM, 1,300 millones de pesos adicionales que tendrá el INADEM, que se van a canalizar para darle garantías ante la banca comercial, al pequeño industrial, al pequeño comerciante, para que pueda modernizar tecnológicamente sus negocios. Es decir, lo podemos esto multiplicar por 5 veces y poder estar hablando de 7,000 millones de pesos, y que significará que el comerciante puede modernizar sus instalaciones eléctricas para mejores equipos ahorradores de energía, mayor eficiencia, podrá adquirir tecnologías para el ejercicio del comercio, desde el control de inventarios hasta poder despachar mejor sus productos. El industrial podrá comprar nueva maquinaria, nuevas líneas de producción, generar empleos y mayores productividades en la empresa, que le permitan entonces, a través de productividad, pues generar ahorros y permanecer con productos de calidad en el mercado, y que pueda encontrar en estos ahorros cómo compensar el aumento de sus insumos que pueda tener por el lado del incremento de los combustibles. Juan Pablo, pero suena un poco vago, los términos de los 7 puntos contenidos en este acuerdo suenan un poco generales, un poco vagos. Da la impresión de que fue un acuerdo sobre las rodillas que se gestionó el fin de semana para salir al paso de este grito en el que está la población cargada de ira por el gasolinazo. Sí, fue un acuerdo que se gestionó durante toda la semana pasada, pero tiene acciones concretas, Pepe. Probablemente solo has leído el cuerpo del acuerdo general y no has tenido, y te lo mando con todo gusto, las acciones que hemos acordado. Y son 18 o 19 acciones, donde el Seguro Social ampliará las prestaciones para las familias, donde el INADEM y la banca comercial ampliarán créditos para la pequeña empresa, donde el SAT generará 100% de deducibilidad a las pequeñas empresas de sus inversiones para este 2017 y el 50% para el 2018. Son acciones concretas, no son generalidades. Lo que probablemente tengas es solo el cuerpo general y no el listado de las acciones.
¿Tú garantizas que esto es mucho más que solamente una estrategia de comunicación o de imagen pública? Si no, no le hubiéramos entrado, porque de alguna manera tenemos que brindar herramientas para que se genere empleo en México, no solamente buena voluntad. No estaríamos firmando si no hay acuerdos y acciones concretas que podamos implementar. Desde la repatriación de capitales, el apoyo a pequeñas empresas y el apoyo a que las pequeñas empresas puedan invertir y puedan deducir al 100% este mismo año. Nos urge generar inversión interna en México y es una serie de acciones que permiten hacerlo. Y eso sí son prioritarios y tenemos no nada más eso, porque no es acciones ya terminadas. En el jueves estaremos reuniéndonos el Comité Nacional de Productividad con el gobierno para seguir viendo otras medidas. Y en la medida que vayamos enriqueciendo con nuevas medidas estos acuerdos, pues esperemos que otras organizaciones de la sociedad, empresariales y privadas, se vayan sumando y esperemos que dentro de ellas esté la Coparmex también. Algo que ha molestado mucho a la sociedad, en una lectura quizás superficial, pero ciertamente válida, es el hecho de que la clase política privilegiada ha disfrutado de beneficios que no derraman ante el pueblo, ante la sociedad. La gente levanta la voz a través de comunicaciones, por las redes sociales, en fin, señalando que mientras los políticos sigan robando, sigan en la impunidad, sigan en el atraco, esto no va a tener remedio y el mal humor social se va a mantener. Y esto lo señalan hoy en un amplio desplegado, organizaciones civiles, liderazgos de opinión, por supuesto artistas e intelectuales también. ¿Ustedes toman en cuenta ese descontento? Así es, nosotros, incluso en las palabras que tuve oportunidad de dar en esta reunión que acabamos de tener, propuse que el 2017 tiene que ser el año anticorrupción y que nosotros trabajaremos no solamente para que la Secretaría de la Función Pública abra y transparente más los procesos de contratación a través del Internet que se tiene, sino que demandamos por parte del gobierno acciones concretas que muestren que sí van en el sentido correcto. Demandamos acciones concretas del legislativo para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Y por parte de las empresas nos hemos comprometido a profundizar en los certificados de integridad y ética empresarial y la firma en todos los contratos de la cláusula de ética empresarial, es decir, de no corrupción. Eso lo tenemos que insistir. Pero sí, demandamos ahí públicamente acciones que el gobierno y sus instituciones nos muestren de que vamos avanzando en el tema anticorrupción y castigando a quienes lo hayan hecho claramente para que haya procesos justos pero lícitos y que atiendan esta demanda de la población. ¿Consideras, Juan Pablo Castañón, que este anuncio, este acuerdo, este compromiso firmado hoy públicamente, prácticamente por todo el Consejo Coordinador Empresarial, me dices autoridades, claro, y representantes del sector laboral, servirá para calmar un poco el dolor que ha causado el gasolinazo? La mejor forma para calmarlo es generar ingresos. La mejor forma es tener dinero para poder pagar el incremento. Y por otro lado, tener política pública para que el impacto sea menor. Y en este caso, las acciones acordadas en este acuerdo que hicimos van en el sentido de preservar en el transporte público el menor impacto posible, modernizarlo y por el otro lado utilizar las cláusulas de beneficios que el transporte público urbano y de carga ya cuentan, que es que puedan hacer deducible el IEPS, es decir, que no le llegue al gobierno el impuesto de la gasolina, sino que lo puedan deducir para que no lo transmitan en sus tarifas. Eso, el transporte de carga y el transporte público lo podrán utilizar y así no repercutir en precios de tarifas lo que ha sido el incremento de la gasolina, más que solo en la parte de lo que la gasolina vale, no en el impuesto que el gobierno está cobrando por lo mismo.
Pues te agradezco, Juan Pablo Castañón, que nos hayas tomado esta llamada a través de Grupo Fórmula Noticias, como siempre. Encantado, Pepe, un abrazo y un saludo para todos. Igualmente para ti, hasta pronto. Gracias. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.